Chicos, siendo exactamente las 22:11, damos pie a lo que es el segundo capítulo de El Ciudadano Liberal en vivo. En esta oportunidad nos adentraremos en una pregunta que es bastante trascendental, creo yo, para comprender el Chile de hoy. Es esta figura de el cuico y esta figura del progre, ¿de qué manera nos permiten entender qué diantres es ser chileno? Porque podemos hablar de que el chileno carece de identidad o que el chileno se identifica como este individuo del campo, guaso, que gusta del rodeo, muy afín a una derecha patronal, pero en verdad esa es la identidad del chileno. Podemos decir de que los ciudadanos del pueblo de Aiquina se identifican viviendo en el desierto de Atacama con la noción de la chilenidad, entendida aquella que se recibe, que se recoge en la zona centro-sur de nuestro país, o es que finalmente el ser chileno es una amalgama todavía no muy definida en plenitud, que nos permite hablar que finalmente este cuico y este progre son parte de la identidad, además junto con otros personajillos que podríamos mencionar en este capítulo. Esta pregunta claramente no tiene una respuesta uniforme. Como se diría en el mundo del derecho, la doctrina no está conteste. Algunos dirán de que la identidad del chileno es clara. Otros, al menos como yo planteo, creo que es sumamente difusa. Pues en este programa nos adentraremos en este mundillo, no esperando darles una respuesta, sino esperando humildemente que se generen las preguntas necesarias para que el intelecto sea encendido y puedan ir a la literatura que podemos dar en este capítulo o ir a alguna película que puedan entender como propiamente chilena. Pero la pregunta, insisto, va a seguir dando vuelta porque tenemos por un lado al cuico, ese cuico que hoy en la coyuntura del coronavirus, de esta crisis sanitaria, va al Jumbo del Alto Las Condes como si nada, estando contagiado. O tenemos a este progre que la misma Gloria Álvarez dice que tenemos a la comunista más rancia o una de las comunistas más rancias de América Latina, la señorita de apellido Cox, que en su ánimo de ser TikToker pontificaba demasiado contra el sistema, pero luego cuando se enfrenta a las, comillas, bondades del socialismo, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que tiene que salir de ese infierno porque tiene ratas en el hotel. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué somos? Pero por sobre todo, nos sentimos identificados más allá de una bandera coyuntural o una selección de fútbol que cada cierto tiempo tiene algún mérito deportivo, afortunadamente ahora, que permita entender que eso es lo chileno, o lo chileno está más vinculado a la fiesta del 18 de septiembre. Pero la fiesta del 18 de septiembre para el mundo campesino, ¿qué es? Rancheras, mexicanas, cumbias, colombianas. ¿Y los chilenos? ¿Dónde queda? Pues bien, para ir profundizando en esto y más, nos acompañan Nicolás Castro, comunicador y locutor radial, y Maximilian Erasmi, egresado de Historia de la Universidad de Chile. Chicos, antes de poder entrar en su análisis también particular de este tema, invito, por supuesto, a nuestra primera persona que se ha animado a ser parte de este desafío y de este proyecto, que es el gran historiador Francisco Belmar, a quien pido un aplauso desde este momento, por favor. Bravo, bravo. Bravo. Los veo con Antes, problemas. la señal está débil para ti, Francisco. Sí, se pega un poco. Pero ahí veo bien ahora. Va, perfecto. Perfecto. Nicolás, tu introducción al tema. Bueno, primero que todo, buenas noches a las personas que nos están viendo a través del streaming. Eh, bueno, yo creo que hay muchas cosas que podríamos sacar de esta pregunta que ha dejado Moisés en la mesa. Eh, yo quisiera tratar un poco de entender eh, qué es lo que hace que la gran parte de la masa, digamos, o del inconsciente popular, si se le pudiera decir,
tenga tanta animadversión hacia los cuicos como concepto, como personas, como un ente que circula en nuestra sociedad, que los ven tan distantes, ¿no? Como si tuvieran una realidad paralela, que los hace tan desconectados de lo que está pasando, tan, tan poco conscientes quizás de lo que se vive en su alrededor y viven en su mundo de, de lujos y cosas por el estilo. Y este personaje del progre que hoy día parece ser como todo lo contrario, un personaje que es más bien un personaje quizás moderno, surgió desde las entrañas de los movimientos sociales o desde los propios suburbios, a lo mejor, donde se puede entender mejor con el propio pueblo, esta imagen del pueblo, por qué el cuico es tan vilipendiado y por qué el progre es un personaje más bien reconocido en este momento. Uno es menos chileno que el otro, uno es quizás menos bienvenido que el otro uno debería dejar de existir, el otro debería ser ensalzado. Son preguntas que nacen porque en el fondo ambos, estos arquetipos que tenemos hoy en día, son parte de nuestra sociedad y que de una forma u otra tienen que convivir. Pero existe esta lucha entre ambos arquetipos y me gustaría, junto con ustedes, poder quizás no resolver todas las dudas, pero tratar de entender por qué se producen estos fenómenos tan contrapuestos entre ambas partes. Claro. Y como antes de darte la palabra, Francisco, a mí me parece que especialmente el problema de lo cuico, por ponerlo de alguna forma, es particularmente relevante ahora post 18 de octubre y curiosamente de nuevo con el coronavirus, porque ambos eventos están por lo menos conectados en algún sentido con esto. Han surgido de distintas formas, se han abordado de distintas formas y por lo tanto a distintos elementos de lo cuico que es parte de la discusión. Y como considerando tu propia formación como historiador, me parece que tal vez ahondar un poco en la historicidad que le podríamos dar, intentar mirarlo hacia el tiempo, me parece un punto importante, especialmente ahora pensando en el 18 de octubre, el argumento, la interpretación por lo general negativa o escéptica de este estallido tiende a defender el crecimiento económico del país y tiende a poner el argumento económico, tiende a poner la idea de que ahora en Chile hay más como el contrapeso, como la otra parte de la balanza que se supone justificaría que algo como el estallido no es legítimo. Entonces, me parece bastante interesante escuchar tu versión de esto. Bueno, antes de cualquier cosa, les doy las gracias por haberme invitado, sobre todo Moisés, que siempre tiene tanta confianza en mi opinión. No sé por qué, pero ya no es primera vez que me invita a participar de una de estas actividades. El tema es interesante, pero tiene también sus vericuetos por ahí, porque es complejo eso de anclar el problema de los estereotipos sociales en función de lo que es la identidad nacional. Yo bueno, tiendo a ser bastante escéptico respecto de lo que es una identidad nacional. Porque este tipo de identidades, bueno, la nación es un constructo, es una abstracción a la cual nosotros de algún modo decidimos pertenecer. Entonces, la forma en que nosotros discutimos este tema, cuando lo anclamos al tema social, se convierte en una cosa sumamente contingente. Y obviamente el tema de la identidad se supone que está enraizado en algo mucho más profundo, históricamente más profundo. La identidad nacional obviamente es una construcción. No existe una forma predeterminada de ser chileno. Cuando en la introducción de Moisés, a mí eso, lo que él
de algún modo replica en sus preguntas son estereotipos de lo que es ser chileno. O sea, uno podría, para tomarme un solo ejemplo que él dio, cuando habla de la fiesta del 18 de septiembre y habla, por ejemplo, de las rancheras, música a la que yo estoy particularmente habituado porque yo no soy de Santiago, sería raro decir que no es parte de la identidad chilena el consumo de ese tipo de música. La música mexicana, sobre todo, tiene una raigambre identitaria súper potente en nuestro país. Entonces, ahí entraríamos un poco el problema de que si acaso nosotros podemos aplicar una lógica de museo y decir esto es chileno y esto no. Es complicado. Yo tiendo a pensar que eso no se puede. En general, las personas son individuos que van definiendo sus propias identidades, y estas obviamente están influenciadas por una estructura que es la estructura que fomenta el Estado a través de su trabajo ideológico a partir de los colegios. Es el Estado el que nos dice a nosotros qué es lo que es ser chileno, y nosotros de algún modo lo compramos o no. Y eso en términos de la actualidad es complejo, porque la globalización tiende a difuminar esos límites, por el límite entre lo que es ser chileno o no. Y ahí hay un tema interesante, porque al final el cuico, la disyuntiva entre cuico y progre, sobre todo es interesante porque cuico y progre es un tema, es una disyuntiva que es nueva. Yo jamás particularmente había asumido que ¿cuál es la palabra? El contradictor de cuico era progre. De hecho, yo tendería a pensar que en general la palabra progre y la palabra cuico van asociadas, y muy asociadas. Pero hoy en día, claro, se ha dado un poco esta problemática y se ha planteado esta disyuntiva precisamente a partir de ciertas nociones políticas, en donde se están empezando a crear ciertos conceptos en una situación absolutamente confusa, porque después de lo que sucedió en octubre y con los planteamientos de cambio político, porque una cosa es lo que sucedió el 18 de octubre y otra cosa muy distinta es lo que empezó a suceder el 19 de octubre, que es de algún modo la reacción de los sectores políticos, o de los distintos sectores políticos, para interpretar lo que había sucedido la noche anterior, con el afán de poder utilizarlo en su lógica política y en el funcionamiento político para conseguir sus objetivos. O sea, cómo ellos se adecúan a la situación nueva, cómo le sacan partido de esa situación nueva. No voy a entrar en el tema de la parte política anterior al 18 de octubre, porque eso ya implicaría otra interpretación del fenómeno mismo, pero en el caso particular de lo que sucede a partir del 19 de octubre, se empieza a crear un poco esta dicotomía entre cuico y progre, que no tiene, a mi gusto, asidero histórico. O sea, no es algo que haya existido previamente. Quizás sí un poco esta idea de que también es un estereotipo social al final, de que el cuico, por ser cuico, tiene ciertas características particulares, que es como que, ponte tú, no sé, sea hincha de Universidad Católica, haya estudiado en la Universidad Católica, sea de derecha, sea rubio o se vista de determinada forma, y que el progre en general, y aquí es donde se vuelve más complejo, sería supuestamente la encarnación del pueblo, pero en realidad todos sabemos que el progre en general es caracterizado o ha sido caracterizado en los últimos años como una persona cuica de carácter abajista. De hecho, ese es el contenido peyorativo que tiene la palabra progre. En general, antes se usaba la palabra roto para referirse al bajo pueblo, o para referirse a los sectores más populares, pero no tenía una connotación de carácter político, porque el roto no, por decirlo de algún modo, no tiene, no habría tenido conciencia de clase y por ende no habría tenido conciencia histórica. Sí, ahora Hugo es mexicano, también me enteré de eso. Pero claro, entonces esa disyuntiva que se produce
ahora tiene otro carácter debido precisamente al hecho de que se ha producido un espacio de disputa. Desde el 19 de octubre en adelante la política se desordena, se empiezan a acelerar cierta parte de los fenómenos políticos y por ende se transforma un poco en una situación muy de incertidumbre muy fuerte. Y los conceptos están peleándose. Entonces, el de Cuico ha ganado mucha fuerza como concepto político de forma muy extraña, precisamente porque refiere a ciertas conductas que están asociadas a a los fenómenos que se produjeron después del 18 de octubre, un poco asociado a esta irresponsabilidad. Y aquí hay un tema interesante, porque lo que sucede con las élites, lo que está sucediendo en este momento en la crítica sobre las élites, es bien interesante, porque el concepto de progre, al tratar de un poco escudarse o esconderse en un abajismo que de algún modo lo separa de los sectores de la élite social, en el caso del Cuico, efectivamente, da luces de una profunda decepción de lo que se espera de una élite. Y eso igual a mí me parece particularmente interesante. O sea, de algún modo se le está exigiendo a las personas, a ciertas personas, que pertenecen a un sector social alto, que tienen determinada formación cultural, que han estudiado en determinados colegios, que por ende tienen características físicas determinadas, se le exige una responsabilidad. Y eso me parece particularmente extraño, porque el odio al cuico, más que nada, en parte también es una exigencia de la responsabilidad que le cae como élite al final. Un poco eso. Y en el caso de los progres, bueno, ya no, yo creo que es una situación bastante más conocida, porque es un tipo político que ha sido bastante definido en los últimos años, creo yo, sobre todo por los críticos de ellos. Claro, o sea, con respecto a lo que estás diciendo, Francisco, tal vez lo primero que te diría es que el cuico y el progre no necesariamente están pensados como conceptos en oposición en el título, simplemente como categorías, claro, que describen a algún grupo que parece ser relevante dada la contingencia nacional, pero que en muchos casos se sobreponen en vez de estar en oposición. Igual en este caso tienden a estar en oposición. Ha ocurrido eso. Sí, es raro. Con algún grado de autoflagelamiento, considerando que hay algunos que sabemos son parte de ambos grupos. Pero exacto. Tal vez el primer problema entonces del que me gustaría preguntarte es que ya es más fácil reconocer a un progre porque tiene que ver con un contenido ideológico. El progre es una persona que cree ciertas ideas y así es como reconoces a un progre. Pero la palabra cuico, por el hecho de referirse es como una cosa más etérea tal vez, porque se supone que tiene que ver con una pertenencia socioeconómica, pero claramente al momento que tú dices, por ejemplo, tiene que ver con la crítica a la élite, al final, ¿cómo se define la élite? Eso no hay un consenso, es una, o como decía antes Nicolás, tiene que ver con el resentimiento, el descontento y que participa en algún nivel, alguna abstracción, alguna representación simbólica de el que se reconoce como el que tiene más, entonces, o algo por esa línea. Entonces, ¿cómo lo interpretas tú? Si a ti te dijeran, define al cuico, ¿qué crees tú, por ejemplo, la variante de clase es útil? ¿Debe ser considerada en esta ecuación? Es que ese es principalmente el problema, porque a veces se olvida un poco que después de voy a echar un poco atrás, pero después de las revoluciones de Estados Unidos y la Revolución Francesa, la igualdad pasó a ser un valor fundamental. Esta igualdad se refleja en muchos ámbitos, aunque hoy en día, claro, ha pasado tanto tiempo que tendemos a pensar que esa igualdad era fundamentalmente material, cosa que yo creo que no era así, y tendemos a pensar que esa igualdad nunca se consiguió, pero en realidad sí fue así. ¿En qué sentido? Que la igualdad en términos morales hizo que ya no fuera deber de nadie
a ver, era deber de todos ser responsables de sus propios actos. Y como esa igualdad, la igualdad respecto de la responsabilidad de los propios actos, se cumplió, de algún modo también nosotros somos responsables de aquellas cosas que hacemos que no son morales o que están reñidas con la ética. De algún modo no quiero usar esa palabra, pero se popularizó o se masificó el derecho a ser un desgraciado y hacer lo posible para conseguir tus objetivos. Hay varios escritores de la época que de algún modo definen esa característica. A mí hay un libro muy bueno, yo recomiendo, un autor increíble, que es Stendhal, un libro que se llama Rojo y Negro, que narra la historia de un personaje que es el personaje del protagonista del libro, que no es una persona de origen noble, no es una persona con dinero, pero es una persona que tiene todos los deseos de salir adelante. Y el gran ejemplo que tiene él, lo que a él más lo inspira para poder lograr sus objetivos de obtener todo lo que quería, era Napoleón. Que Napoleón se convierte de algún modo a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en un personaje que define esta idea de la persona que va y toma lo que quiere. Y cosa que antes estaba única y exclusivamente reservada para la aristocracia, por decirlo. Y ahí es donde está el tema. Nosotros hoy en día igual tendemos a hacerle cierta crítica moral a la gente que pertenece a la élite, que se puede definir de una forma súper operacional. O sea, nosotros podemos decidir qué es la élite en base a cualquier criterio. Tal como tú decías, uno podría decir que, claro, es la gente, podríamos decir que es la gente que, entre comillas, tiene más, pero tiene más ¿qué? Claro, más dinero. Y tener es relativo. Exacto. Entonces, se trata básicamente del reconocimiento ajeno respecto de ciertos códigos, de ciertas posesiones. Yo creo que lo simbólico es muchísimo más importante que lo material. Y en ese sentido, la definición de clase es bastante útil. Las élites no solamente tienen dinero, no se trata solo de eso. Y usualmente se interpreta el concepto de élite como un concepto peyorativo también, cuando en realidad no lo es. Aunque se puede usar así. Entonces, claro, aquí el problema está en que la masificación de la obtención de dinero, la masificación de los estudios universitarios, la masificación de la cultura, la masificación de absolutamente todo, deja a las élites en un nivel equitativo, en un nivel igual, me refiero en términos simbólicos culturales, muy parecido al del resto de la sociedad, no es muy distinto. Pero el resto de la sociedad espera de ellos un comportamiento más ad hoc a su capital cultural, pues, y eso no necesariamente está unido. En otras partes, en otros sentidos, nosotros carecemos el sentido de nobleza se ha perdido, sobre todo para las élites. Siendo que se supone que era un concepto que se había masificado también, o sea, la nobleza iba a ser para todos, no solamente para los aristócratas, pero al final resultó ser que en realidad nos ganamos el derecho de ser todos unos desgraciados. Bueno, precisamente tomando un poco el punto de lo que están conversando con Max, Francisco, hay una sensación en el aire, en el ambiente, que el cuico en nuestra construcción social es un personaje más bien indeseable, en el sentido que es mal visto, ¿no? Por gran parte de, como te decía delante, de la masa, porque ver encarnado en ellos quizás todo lo que el pobre o más bien la gran parte de las personas no puede ser. Y además, cómo presumen de eso. Y eso se ve muy marcado en los distintos grupos, puntualmente, sobre todo después de lo que pasó el 18 de octubre. Esto, sobre todo cuando se lanza esta campaña por el plebiscito, ¿verdad? Que los del apruebo están muy marcados con la gente más popular y los del rechazo muy marcados por las élites. Entonces, da la sensación del ambiente que el cuico es un personaje que no debiera ser parte de la sociedad, o que si es parte es un ente indeseado. Y esa sensación yo creo que se provoca también principalmente porque el cuico hace todo lo posible por estar lejos de la gran masa popular.
Para dar un poco a entender esto, históricamente siempre ellos, los cuicos, digamos, o los de las altas élites, se han alejado de las personas que viven más en las clases populares, y hasta el punto de que hoy día llegan a vivir prácticamente al lado de la montaña, lo que obviamente provoca una mayor desconexión con el resto de la sociedad. Entonces, ¿de dónde nace esto que los cuicos en el fondo, alimentando esta imagen de indeseado, sigan arrancando de alguna forma de las personas más comunes y corrientes, por decirlo de alguna forma, porque ellos dentro de su modo, poniéndolo en el caso concreto de lo que estamos viviendo hoy día, hoy, por ejemplo, a la gran parte de la población se le pide que se cuiden y que se queden en la casa. Pero hemos visto casos de personas de la alta alcurnia que se pasean por la ciudad libremente, ignorando cualquier aviso de la autoridad. Les da lo mismo la cuarentena, les da lo mismo las disposiciones, la toque de queda, les da prácticamente lo mismo. Y ellos pareciera que vivieran en una realidad paralela a la que vive el resto de la sociedad. Y eso aumenta la sensación de indignación. Al mismo tiempo que se establece una cuarentena a las comunas más pudientes, al menos en la región metropolitana, y el resto sigue su vida normal, entre comillas, dentro de la situación anormal que estamos pasando, y eso también eleva, y eso uno lo puede ver en las redes sociales o en el boca a boca día a día, que aumenta esa sensación de que hay un Chile para unos, principalmente los cuicos, y un Chile para los pobres. Entonces, como para poder entender un poco esta situación, ¿por qué el cuico se esmera tanto en ser como distinto del resto? ¿Por qué ese afán de que le dé lo mismo lo que le pasa a los demás, o hacer una vía paralela, considerando la situación que estamos viendo actualmente? Si dentro de esta mezcolanza que te he comentado podemos sacar algo en limpio. Bueno, yo creo que en general todas las personas, sin excepción, quieren vivir mejor de lo que ya viven. Ahora, ¿qué es mejor? Eso ya es una pregunta que tiene que responderla cada uno. Pero no siempre en Chile se dio eso de que los sectores cuicos, por decirlo así, o de la élite, vivían o querían vivir alejados del resto. En general, Santiago era una ciudad donde había una mezcla social más o menos fuerte. El centro de Santiago siempre ha tenido esa connotación, ha sido una zona de mezcla constante, y la élite de Santiago no hasta hace mucho seguía viviendo, o sea, no hasta hace mucho quizás para mí, pero en general yo diría que hace por lo menos 50 años atrás, parte de la élite de Santiago seguía viviendo en el centro. Muchos de ellos tenían más de una vivienda, vivían también en comunas que eran más alejadas. Pero mucho tenía que ver también con el hecho de, ¿cómo se llama? Estar cerca de, por ejemplo, sus negocios, sus terrenos, cosas de ese tipo. Pero un caso, a mi gusto, ejemplificador de eso, el hecho de que el presidente Jorge Alessandri vivía en un departamento en la Plaza de Armas. Entonces, eso no fue una característica tan propia de las élites, como tan característica durante tanto tiempo, sino que en realidad eso tiene que ver más con cierta propensión a definir que el vivir bien es no vivir en la ciudad. Claro. Estar alejado del ruido, más a la calma, y eso a fin de cuentas es un lujo. O sea, cualquier persona, cualquiera de nosotros que quiera vivir en un lugar que tenga un terreno de aproximadamente media hectárea o una hectárea, tiene que pagar mucha plata. Entonces, sí. Esa idea de querer como vivir en el campo pero viviendo en la ciudad, o sea, vivo en el campo pero con todas las comodidades de la ciudad, era algo que estaba solamente accesible para aquellos que tenían el dinero. Y ahí empieza una lógica de alejarse, y empieza la lógica de lo que se vende. Ya no son necesariamente departamentos, sino que también casas fuera de Santiago, con una parcela de agrado o algo así. Sí. Eso ya hablar también de cómo se va estructurando la ciudad, pues.
Pero efectivamente, claro, o sea, no, todos quieren arrancar de un lugar que o consideran peligroso o que consideran ruidoso. Eh, de hecho, es cosa de ver dónde viven los futbolistas, dónde viven la gente que, ponte tú, no sé, que ha logrado ganar mucha plata. eh, Después de haber entrado a estudiar a la universidad, ser primera generación de la familia que entra a la universidad y dónde quieren vivir, cuáles son, si es cosa de ver dónde se construyen los edificios, dónde se construyen los departamentos y se sabe de inmediato cuáles son los lugares a donde aspiran las personas. Y esas personas no son necesariamente personas de la élite. Ahora, que efectivamente ellos viven lejos, sí, viven lejos. Pero yo creo que eso es normal, todos quieren alejarse, nadie quiere vivir en la ciudad. Sí, pero al punto que yo me refería, y yo entiendo eso claramente porque es una cosa, yo creo que incluso inherente al ser humano de querer vivir tranquilo. Pero tú mencionaste un punto importante. Las élites, hasta el siglo XX, digamos, mediados del siglo XX, vivían en conjunto con la ciudad. Todavía están los vestigios de las grandes mansiones en el centro, en Ñuñoa, que eran, digamos, los centros de la élite de aquel entonces. Pero de un tiempo a esta parte, eso cambió radicalmente Sí, porque el que ellos estuvieran ahí también les daba un sentido de pertenencia al barrio y de alguna forma u otra las personas que vivían en esos sectores tenían una relación social que les permitía entender en qué estaba el otro. Había una mayor convivencia social, pero de un tiempo a esta parte eso cambió radicalmente y generó esa animadversión a lo que se ve a flor de piel de lo que es el cuico hoy en día. Antes se podía hablar del cuico de forma jocosa, que eran medios paltones, que eran buenos para hablar como con la papa en la boca, y era una cosa jocosa. Pero hoy día desde la calle se puede observar una animadversión en el sentido negativo. O sea, el ser cuico es prácticamente un ente que no se alejó de nosotros y le importa un rábano lo que hagamos nosotros, cuando antiguamente no era así. No tiene sentido de pertenencia al resto. Entonces, por ahí va lo que yo te preguntaba. ¿Qué pasó en el camino? ¿Por o qué sea, esa? Claro. claro, el tema ahí yo creo que es mucho más estructural, o sea, es mucho más general, no está tan relacionado con una clase social, sino que yo creo que lo que ha pasado es que los cuicos también están, o las élites también han estado sujetas a los procesos ¿cómo se llama?, de alienación en los que estamos viviendo en tiempos contemporáneos. De hecho, eh, yo me atrevo, yo me atrevo eh, ya, aquí hay una persona que hace un comentario. Claro, efectivamente, Santiago, Santiago no se construyó para dividir la ciudad inicialmente, pero efectivamente a fines del siglo XIX hay un afán por tratar de crear un Santiago central, limpio, higienizado, de un Santiago periférico que era sucio y peligroso. Y eso sí es cierto, ¿no? Eso no es falso. Eh, eh, pero por lo mismo yo creo que el hecho está en que esa idea, y quiero tomar precisamente el ejemplo que puso esta persona, eh, eh, sí, pues en Vicuña Maquena esa afirmación es correcta, pero la idea de tratar de modernizar la ciudad, efectivamente, y ahí se le dividió. Y el gran problema está en que en ese momento efectivamente había una gran mezcolanza, pero en ese tiempo había una posición muchísimo menos empática, por decirlo así, respecto de las clases más desposeídas. De hecho, se creía que todos los vicios, sobre todo el alcoholismo y todas las enfermedades que estaban asociadas a la suciedad y a la falta de higiene, eran características identitarias de esos grupos que eran un poco inevitables y que en otras palabras no estaban relacionados con características externas o con situaciones externas, como por ejemplo el hacinamiento eh, o el abuso directamente, como la utilización del alcohol, que es un tema ya ampliamente conocido como sistema de control social, incluso el mismo hacinamiento. Y por eso mismo yo creo que en general
en ese tiempo habían élites que tenían una diferencia, y es que la diferencia es que ellos se sentían responsables de algún modo, de cierto afán modernizador, pero siempre también eh, desde el punto de vista de la separación. Ellos siempre van a pretender separarse. Todas las personas pretenden separarse e individualizarse. Y hoy en día, la gran diferencia está en que en la situación en la que estamos, en la que en general vivimos un periodo de decadencia, en que las personas están sumamente dificultadas para pensar en las consecuencias de su acto, o para entender los contextos. Eso es lo que yo he podido visualizar en el último tiempo, o sea que no se entienden las magnitudes de las cosas que están sucediendo, a pesar de que de que hay una situación tan globalizada. Y ahí es donde viene la queja, en realidad, que es el hecho de no ser capaz de entender el contexto, de no ser capaz de ser responsable de sus propios actos, porque efectivamente existe la idea, y en Chile ya se instaló esa idea, y yo creo que está súper instalada en todas partes, de que si tú tenés plata, puedes hacer absolutamente lo que quieras y nadie te va a decir nada, nadie te va a retar, nadie te va a meter preso, no hay consecuencias, entonces no hay responsabilidad tampoco. Pero eso es generalizado. Francisco, y en ese entendido, recordemos que hace un par de días atrás el alcalde de Torrealba detectó, así como el alcalde Lavín, que se estaban realizando carretes en sus respectivas comunas, pero el alcalde de Torrealba, a diferencia del alcalde Lavín, lo trató de una forma mucho más como, es que están estresados, es que se encuentran muy agobiados por la situación país. ¿Crees tú que, entendiendo que el que tiene dinero siempre ha creído que puede hacer y deshacer con el resto, casos creo que sobran a nivel latinoamericano, crees tú que desde el mundo político se entiende que existe un grado de norma para el cuico, que puede ser también progre, dado que la pregunta inicial del programa no es necesariamente en oposición? ¿Hay una política para ellos y otra política para el pueblo? ¿Están así? Vivimos en un mundo en donde finalmente el progre o el cuico, entendiendo cuando este progre también es cuico, tiene mayores privilegios por el solo hecho de ser tal. Sí, definitivamente, pero yo me imagino que, como pasa en la mayoría de los casos, nos pasa a todos nosotros, eh, efectivamente. El, Como nos pasa a casi todos nosotros, en general somos bastante inconscientes de nuestros privilegios. Eh, la conciencia de clase podría decirse un tema interesante de discutir ahí. En general yo he tendido a pensar, y yo he podido conocer directamente eh, yo he podido conocer directamente casos de gente que tiene una fuerte conciencia de clase eh, siendo de la élite y que utiliza esa ventaja, por decirlo de un modo. Y sí, yo creo que definitivamente eso está absolutamente instalado, o sea, el doble estándar es un tema generalizado. Eh, Está completamente generalizado, se cree que las reglas son para algunos nomás. Pero eso en general es parte, y quizás ahí yo estaría más o menos de acuerdo con la idea de que eso es parte ya de la identidad nacional. En general, las normas no gozan de buena salud en Chile, me atrevería a decir. Pero y entonces, Francisco, yo te tengo a mí lo que me interesa es intentar tensionarlo, entonces voy a intentar hacerte decir cosas que tal vez sean más polémicas. Primero, si aceptamos la idea de que existe esta dinámica paralela, si es que reconocemos que hay instancias en donde hay personas que parecían estar por encima de la ley, ¿crees que esa línea se corta en cuico, no cuico? ¿Crees que es una dinámica que, si ya establecimos que ser cuico no necesariamente implica ser un gran empresario, es algo, no se trata de ser, por ponerlo en términos marxistas, dueño de los medios de producción? Entonces, ¿crees que es sana esta dinámica? ¿Crees que, incluso reconociendo este fenómeno de dualidad,
al momento de, por ejemplo, ejercer las leyes. Y pienso en el caso de Larraín, por ejemplo. Cuico es la forma correcta, Cuico es la entrada correcta a intentar identificar cuál es el criterio según el cual te sales con la tuya, por ejemplo. Porque a mí personalmente el motivo por el que te lo pregunto es que no me parece que sea tan uno a uno ese fenómeno, porque una de las formas de definirlo cuico es particularmente bajándolo al nivel socioeconómico. Y busqué algunos números que permitan hacerse una idea a grandes rasgos, y por lo general en las comunas que pensamos como cuicas, por ejemplo Las Condes, el ingreso promedio en Las Condes varía de comunas en comunas porque hay algo de variedad, pero en promedio lo que encontré es que tiende a estar por los 2,5 millones. Ese sería como el ingreso promedio en la casa en Las Condes. Ahora, tiene el problema adicional de que ese número está calculado incorporando a los que más ganan, y el problema es que los que más ganan, claro, pero es que el problema es que los que más ganan mucho más que los que ganan harto. Y la diferencia, la distancia, pero es que esto inmediatamente tensiona la palabra cuico, porque no puedes, o puedes, pero no sé si sería lo más adecuado, referirte al gallo que gana 100 millones de pesos como cuico y el gallo que gana 2 millones de pesos como cuico. Los dos viven en Las Condes, los dos son profesionales. Uno tiene literalmente 50 veces más ingresos, y por lo tanto la distancia entre esa persona y el otro cuico es mucho mayor que la distancia entre ese cuico y el chileno que gana el sueldo mínimo. Entonces, en ese sentido, ¿crees que esa categoría sigue siendo útil? Lo que pasa es que la categoría de cuico no es una categoría científica, y al no ser una categoría científica no tiene una utilidad analítica. El concepto cuico es un concepto que tiende al estereotipo, y que por ende tiene una utilidad social en función de quienes la utilizan. Es peyorativa, trata de crear cierta tensión social, de precisamente crear una diferenciación, porque posiblemente esa diferenciación no existe. Tú puedes ser un gallo sin ni un peso, y aún así comportarte o tener el consumo de estatus, o el consumo de bienes que te dan estatus, o ciertas características de clase que te hagan parecer cuico, a pesar de que no tengas dinero. Entonces, es muy complejo esa idea de creer que un concepto como el de cuico puede, o incluso el de progre, puede de algún modo establecer la diferencia. En realidad es un concepto que tiende al estereotipo, precisamente para crear una diferencia, para poder diferenciar grupos y poder crear estados de ánimo en función de eso, ya sea el conflicto social o justificar determinada acción, como por ejemplo las personas que consideran que por ser cuico, porque hay gente que se considera a sí mismo cuico y muy cuico, la gente que cree que porque es cuico tiene superioridad moral, o incluso los que creen que porque no son cuicos poseen una superioridad moral, y por ende actitudes inmorales o antiéticas estarían completamente justificadas por lo mismo, cosa Claro. que obviamente no es correcta, ¿cachai? Entonces, claro, si tú me preguntas en términos morales, claramente no es útil, para nada, para nada. Pero entonces la palabra cuico hay que tratarla. El uso de la palabra es lo que es de lo que se puede extraer algo útil, como fenómeno, así como evidencia de que de polarización, de que es una sociedad que ya no sabe comunicarse, o ¿cómo crees tú que entonces deberíamos tratar el hecho de que sea una dinámica sea una forma de categorización que se ha popularizado tanto y que ahora parece estar tan cargada políticamente y sea tan relevante en la contingencia? Como pensémoslo, bajémoslo al coronavirus. Hoy, ¿Sí? Yo ya he visto mucho, no quiero decir cuánta gente lo afirma, pero que se trata como que los cuicos trajeron el virus. Así como si el que puede viajar es el que nos contagió. Y ya hay esa dinámica del extranjero, como de... ¿Sí? Por eso se pone en juego esto de qué es ser chileno, porque es como si no fueran chilenos, es como si estos gallos vienen al país a enfermarnos. Es Claro. como introduciéndose a distancia. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, en general los seres humanos le tememos demasiado a lo nuevo, nos cuesta entender no solo el cambio, sino que nos cuesta aceptar lo diferente, y en el caso del chileno eso tiene
bueno, yo no conozco mucho otras realidades, yo soy, en ese sentido, soy una persona bastante sedentaria, pero efectivamente yo creo que esas son las clásicas, son los clásicos recursos que se utilizan porque se trata de buscar un culpable, siempre. Y en este caso hay algo bien interesante. Hay un libro que leí, de hecho me iba a comunicar con el autor, pero no lo he hecho porque no me he dado el tiempo, pero es un libro que se publicó hace ya algunos años atrás y que tiene y que ha resultado de una actualidad tremenda, que es El poder del poder de Pablo Ortúzar. Y yo creo que ahí, en ese libro, la interpretación, la interpretación que hace Ortúzar inicialmente a partir de René Girard sobre el problema del chivo expiatorio y sobre el problema del sacrificio ritual o del sacrificio que expía, es sumamente interesante. O sea, siempre socialmente nosotros aún estamos en la situación en la que requerimos de quemar a alguien o sacrificar a alguien para poder expiar cierta situación social o cierta situación que nosotros podríamos determinar como, no sé, como maligna o mágica. Y en este caso lo que sucede es eso, buscamos un culpable de forma inmediata. Yo recomiendo mucho ese libro, creo que da una interpretación que va más allá de la interpretación política usual que se hace, sobre todo a partir de los liberales. En el caso de Pablo, un tipo brillante, yo lo conozco personalmente, me consta que es un tipo brillante, y creo que esa variación que hizo, un poco desde la antropología, para entender los problemas respecto de por qué buscamos culpables, creo que es genial, o sea, supera mucho de las interpretaciones de los liberales que tienden a plantear problemas contractualistas para entender estos problemas. Y es notable, yo creo que ahí hay algo, o sea, siempre vamos a estar buscando un culpable, siempre vamos a estar buscando diferenciarnos y culpar a ese otro de nuestros problemas, y superar eso es nuestro paso, a fin de cuentas, a mi gusto. Superar eso es el paso a la verdadera modernidad, aunque bueno, la modernidad siempre es discutible, pero... Sí. En ese sentido, Francisco, ¿tú crees que en este momento, poniéndolo en el contexto de lo que hablas de esta cosa de buscar culpables para las cosas que nos pasan, los cuicos de alguna forma son culpables, digamos, de todas las tragedias, poco menos que muchas personas creen que están pasando, como lo que planteaba Max, por ejemplo, que decían que los cuicos nos trajeron la enfermedad, o que los cuicos nos traen la miseria porque nos explotan, o los cuicos son los que generan que tengamos una segregación social tan grande. ¿Son ellos realmente culpables de esta situación? No, o sea, todos los grupos tienden, como decíamos recién, todos los grupos tienden a diferenciarse, y generalmente los grupos, las tribus, intentan encontrar en esos elementos diferentes o divergentes la culpa de sus problemas, de sus maldiciones, por decirlo. Uh-huh. Entonces, esto se puede prestar incluso para los grupos más ridículos. O sea, si nosotros quisiéramos entender, por ejemplo, no quiero ponerme tan puntilloso con ciertos problemas, pero por ejemplo, las clásicas alusiones de, por ejemplo, no sé, hay un video de una señora, creo que fue, no sé si recuerdo, un video clásico de una señora en el funeral para el día de la muerte de Franco, creo, del generalísimo Francisco Franco. Sí. Y esa señora empieza a hablar de todas las políticas de los socialistas españoles, las nuevas políticas que se estaban aplicando, y ella culpaba de eso y decía, esto es una perversión que está dentro de los planes del comunismo y la masonería. O por ejemplo, siempre cuando se habla de conspiraciones, el Club Bilderberg, o todo este tipo de agrupaciones súper secretas que tienen en sus manos el poder, siempre hay alguien que quiere hacer algo, y eso es porque de algún modo hay que definir quién es el culpable. Pero... o definir quién es el malo en la película. Claro, siempre va a haber alguien que va a ser el culpable, van a ser los comunistas, o van a ser los fascistas, o van a ser los negros, o van a ser los blancos, o van a ser los chinos, y así. Siempre que las sociedades necesitan de algún modo encontrar un culpable para expiar sus propios problemas,
porque no se van a culpar a sí mismos porque eso implicaría su propia destrucción. Entonces, claro, la gente podría decir, esta es culpa o sea, imagínate que un alcalde, creo que el alcalde de Independencia, llegó a decir que quitarle la cuarentena a su comuna era una medida clasista. Entonces, yo, la verdad, soy sumamente crítico de eso. O sea, los culpables son, o sea, en una pandemia tan compleja como esta, ¿cómo podéis definir un culpable? Es muy, muy difícil. Francisco, antes de continuar, ahora vamos a estar los 4 en pantalla. Espero que la internet de los chicos que están viendo no se colapse. Y Francisco Javier Martínez Sepúlveda, un conocido nuestro, nos deja una pregunta que la dejé, que quedó ahí en stand-by. ¿Qué pasa con la tesis del rector Peña, plantea, y el acelerado proceso de modernización capitalista que vivió Chile? ¿Cómo se puede responder ante eso? Yo estoy de acuerdo con la tesis de Peña. En general, creo que es clever, define muy bien el proceso y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, Chile vivió el proceso de modernización más acelerado de su historia en estos últimos 20, 30 años. Pero lo más complejo no ha sido el proceso de modernización, sino lo más complejo que ha habido acá es una característica muy interesante que hay en nuestras élites y sobre todo en nuestra clase política. Yo no sé cómo será en el resto del mundo, pero es sumamente reactiva. Es sumamente reactiva. O sea, no. Ellos piensan que una vez que algo se hizo, ya está. Y las situaciones cambian, y no solamente cambian, sino que además, si uno es quisquilloso en términos científicos, por decirlo así, ya que en la modernidad el cientificismo de las medidas aplicadas es importante, tenéis que revisar, pues, tenéis que corregir, tenéis que refutar, tenéis que poner a prueba y por ende mejorar y cambiar las cosas. Por ejemplo, el problema de la desigualdad de ingresos, hay muchos que dicen que no es un problema. Puede no serlo, pero quizás culturalmente sí lo es. Y sea o no sea así, mientras para nuestra clase dirigente en general, mientras haya un chileno que esté mal, eso debería ser un incentivo para tratar de mejorar las estructuras de apoyo con tal de que salga de ahí. Pero de algún modo en Chile como que entramos en una especie de tranquilidad de que todo estaba bien. O sea, no de que todo está bien, porque yo creo que efectivamente en Chile las cosas están muy bien, tal como dice Peña, pero claramente hay que mejorarlas. Y ahí es donde donde hubo un poco de negligencia, yo me gusto, sobre todo del gobierno. Se quedaron dormidos, del fondo. Sí, y yo creo que sobre todo el último gobierno de Sebastián Piñera ahí podríamos hablar mucho más. Yo creo que ahí se enfocó en cosas que no eran las relevantes para el país en este momento. El problema, Francisco, perdón, fue que el gobierno de Sebastián Piñera, tanto en su periodo 1 como en el periodo 2, estuvo muy sobrecargado de cuicos y muchos cuicos progres. Podemos hablar que el problema de Sebastián Piñera es y ha sido durante toda su vida política la falta de conexión real con la gente. No, yo creo que ahí el problema fundamental es un tema del legado. El problema del legado yo creo que es increíble. O sea, yo veo a un Sebastián Piñera que está más preocupado de pasar a la historia, que estaba más preocupado de pasar a la historia, que alguien que quisiera cambiar. Bueno, en realidad también eso es una convicción. Yo creo que muy pocos presidentes llegan a gobernar con la intención de cambiar el país completo. Pero yo creo que Piñera se concentró en cosas sin pensar las consecuencias. Yo creo que se concentró sobre todo en su último gobierno demasiado en el extranjero. Y yo sé de dónde viene eso, y aquí hay personas que son responsables, creo yo, pero que hasta ahora no han dicho nada, están callados. ¿Quiénes serían esos responsables, Francisco? No, eso no lo puedo decir acá. Pero serían sus asesores, digamos, gente que está atrás, en segundo piso. Mira, deben haber muchos responsables, pero los que yo puedo identificar son dos personas. Dos personas. Uh-huh. Dos personas. Que serán guardados.
Sí, en algún otro momento lo vamos a poder conversar. Van a develarse. Sí. Entonces, volviendo a algo que mencionaste antes, Francisco, me gustaría ofrecerte algo de resistencia, y es que a pesar de que podamos reconocer que finalmente ningún grupo de personas puede ser completamente responsable del origen de ser los que provocaron los problemas de la sociedad, está bien, podemos estar de acuerdo con eso, pero eso no quita que al momento de distribuir la responsabilidad de qué es, cuánto participa cada persona en producir el mal que existe en una sociedad en un momento dado, partir de la idea de que cada individuo contribuye de la misma forma, tampoco parece ser muy, muy adecuado. Por lo tanto, inmediatamente uno reconoce que, a pesar de que no podamos decir la élite es la responsable, ellos son puros zánganos, tampoco podemos decir la cuota de responsabilidad que les corresponde a ellos es idéntica a la cuota de responsabilidad que le corresponde a una persona o a las personas que viven, digamos, en una comuna periférica. Por lo tanto, el camino no parece ser ignorar este problema. No es como que podamos decir ningún grupo responsable, listo, enfoquémonos en las soluciones. Claramente hay que tratar seriamente, como decía un comentario antes, por ejemplo, que cuando hay crisis sociales, cuando hay dificultades, por lo general a la gente de altos recursos no los afecta de la misma forma, y por lo tanto su interés no va a estar comprometido. Ellos no van a tener, para ellos no va a tener la misma prioridad que esa crisis se resuelva, digamos, rápidamente y reduciendo el costo al mínimo, porque ellos no van a sufrir las consecuencias. Y esta dinámica se puede traspasar a la deficiencia en el salud pública, la eficiencia en el sistema de educación, la eficiencia en el transporte. Entonces, de nuevo, lo conecto con el coronavirus. Ellos no son responsables de que llegue el virus, pero en la práctica sí vino a través de ellos. Por lo tanto, no podemos decir ustedes son responsables de que haya llegado el virus como si lo hubieran querido, pero tampoco podemos hacernos los ciegos y creer que esto es algo que llegó al país porque, como por inercia. No, pues claramente la gente que viaja mucho y que recorre el mundo terminó siendo la que trae el virus, y por lo tanto, si tú estás en esa situación, la responsabilidad que recae sobre ti no es la misma la responsabilidad que recae sobre alguien que no viaja de esa forma. Entonces, cuando frente a esa situación, me parece que sí es legítimo decir, tú sí compartes, tú eres parte del problema, aunque no seas el origen del problema. ¿Qué dirías ante eso? Bueno, yo creo que nadie es responsable por traer, a menos que haya tenido un actuar completamente negligente. O sea, que una persona, ponte tú, vaya a Italia hoy o a España hoy y vuelva a Chile y no haga la cuarentena. Claramente ahí hay una responsabilidad que es individual, es personal, y esa persona, en la situación en la que estamos hoy en día, puede ser multada, puede ser hasta detenida. Pero no se puede culpar. Yo creo que la gracia la gracia de que no estemos en el siglo XVI es precisamente de que nosotros culpamos personas, no culpamos individuos, no culpamos clases, ni culpamos grupos, ni culpamos creencias. Y cada persona es responsable de sus actos y debe responder frente a, entre comillas, un sistema judicial o un tribunal respecto de esos actos. Entonces, por mucho que una persona haya viajado, 10 personas hayan viajado y justo hayan estado de viaje y efectivamente al llegar a Chile hayan contagiado a algunas personas, con lo difícil que es determinar que lo hayan hecho. No, eso no es motivo para culpar a una clase o para culpar a un grupo, porque incluso tendrías que delimitar el grupo. Todos sabíamos que esto podía suceder, pero nadie le tomó el peso. O sea, imagínate lo que pasó en Italia, lo que pasó en España. Entonces, yo aún así insisto, uno no se puede culpar, a una clase social o a un grupo social determinado por el error de un individuo o por la negligencia de un individuo, porque solo ese individuo es responsable por eso. Pero entonces, claro, ¿crees que se le puede atribuir más responsabilidad a un individuo? O si es que se puede hablar de una clase a una clase. Si tú tienes más medios, más ingresos, más capacidad de reacción, las exigencias sobre ti son las mismas. Hay una exigencia de responsabilidad. Pero que es proporcional al lugar que ocupas en la sociedad. Exactamente. Por lo tanto, ¿es relevante la clase a la que pertenece, asumiendo que existe? No, la clase. No.
O sea, Pero la clase va atada al lugar que ocupas en la sociedad, ¿no? sí, definitivamente, pero tampoco podríamos decir que entonces las personas, porque también tiene que ver con la visualización, o sea, nosotros sabemos si efectivamente las personas de sectores sociales más populares, por ejemplo, han hecho caso de las cuarentenas. Yo, por ejemplo, no he revisado los datos, pero de los 400 y tantas personas detenidas, eh, en qué condiciones ha sido, qué tipo de personas son, cumpliendo qué cosas, haciendo qué actividad, Claro. y mucha gente, ahí tú puedes decir otras cosas, puedes decir, por ejemplo, que la gente más pobre, por utilizar un término, no puede dejar de trabajar. Por ejemplo. Exactamente, pero en ese caso entonces ellos no serían responsables O si por lo menos contagian a... menos. Exacto. Pero como estaba diciendo, y vuelvo a repetir, eso es una responsabilidad de los individuos, no de los grupos sociales. Porque Claro. entonces tendríamos que poner en comparación las personas que son de sectores sociales altos, que sí han cumplido estrictamente con las restricciones, en comparación con las que no lo han hecho. Y eso tampoco lo vamos a hacer, pues ya tendríamos que entrar a hacer análisis de los datos más estrictos. Por eso yo creo que no vale la pena culpar un movimiento social. Francisco, Lo que no Cristóbal quiere Rebolledo. decir que la sociedad Nico, lo haga. Perdón, ¿quién primero? Nico. Perdón. Sí. Sí, concuerdo con Francisco en el hecho que no se puede culpar al individuo, pero si retrotraemos esta situación a otras cosas, hace pensar que hay un diferente trato o una diferente interpretación de las cosas para unos y otros. Y en ese caso, si vamos atrás, está el caso de Martín Larraín, que atropelló a una persona a darle muerte, la mató, lavado de mano y está libre. Tenemos los casos de los penta que terminaron cumpliendo con clases de ética. Si una persona que no es cuica o de la élite hubiera hecho tal cosa, estaría en cana, literalmente, en cana pagando condena. Pero ellos no pagaron condena porque usaron su influencia, usaron su poder, su alcance de poder para no caer en ese círculo. Entonces, da la sensación y ante los hechos que se producen, claro, a lo mejor el tema del coronavirus no se puede culpar a una clase completa, pero los protagonistas de los hechos pertenecen a esa clase y por ende la opinión pública dice, todos estos que han aparecido últimamente son cuicos que están vulnerando nuestras normas, mientras todos nos piden que nos cuidemos, ellos hacen lo que quieren, salen a donde quieren, van donde quieren, arman carretes donde quieren, y a nosotros nos tienen confinados en nuestras casas. Claro, y después se atienden en sus clínicas. ¿Te fijas? Entonces, al final, como que ellos terminan haciendo lo que quieren y les importa, discúlpenme la expresión, una raja. O sea, realmente piensan que pueden hacer lo que quieren y todos nos quedamos mirando y qué pasó acá. O sea, hay una resolución para uno y otra para otro, y en definitiva terminas culpando indirectamente, aunque no toda la clase cuica, digamos, tenga responsabilidad, pero son cuicos los protagonistas de los escándalos, po. ¿Cómo respondía a eso? Bueno, el hecho de que las personas que están confinadas en sus casas son ellos. Claro, porque se decretó una cuarentena. Pero Exacto. ya se han conocido varios casos que les ha dado lo mismo. Les ha dado exactamente lo mismo. No, sí, eso siempre va a pasar. Pero a lo que yo voy es, a lo que yo voy es a lo siguiente, es que no hay políticas diferenciadas en este caso. No hay políticas diferenciadas en este caso. De hecho, las únicas personas que están con cuarentena total son las personas del sector oriente. Claro, no De hay hecho, políticas diferenciadas, pero las consecuencias claro, sí van a ser distintas. eso, pero es que ahí habría que estudiar cuál es el motivo por el cual se definen las cuarentenas de esa forma. ¿Cachai? O sea, si la gente piensa, yo creo que es errado pensar que a la gente del sector oriente le ponen cuarentena y al resto no, porque a nadie le importa que el resto se vaya a morir. No, yo no creo absurdo. Que ese no es la motivación. Y efectivamente es porque la mayor cantidad de contagiados están en un determinado sector. Se usa la métrica de cantidad de contagiados por cierta cantidad de habitantes. Sí, creo que era algo así. Y entonces así se determina cuándo conviene o cuándo no conviene. Entonces, hay que, uno siempre va a tener la tentación de darle motivaciones clasistas, sobre todo en este tipo de cosas, a
a determinados fenómenos. Hay interpretaciones clasistas hasta del metro. Entonces, nosotros hay que ser más cuidadosos en ese sentido. O sea, si efectivamente estos grupos de personas que están más contagiados se contagiaron más porque todos viajaron o no, eso no sé, no, bueno, no, yo no soy experto en ese tema tampoco, pero yo me imagino que culpar a una clase por, o sea, de partida, las personas que trajeron el virus probablemente ni siquiera sabían que lo traían. Claro. ¿Cachai? O sea, Francisco, yo no, imagínate, yo tengo que ir a mi trabajo una vez a la semana. Yo no podía estar 2 semanas en mi casa, yo no tengo idea si estoy contagiado o no. ¿Cachai? Francisco, ¿crees tú que, tal cual como plantea Andrés Lucero Leiva a través del chat, la segregación juega a favor de los más pobres? No lo sé. No lo sé. Pero efectivamente, en este caso parece que lo que él dice tiene sentido si afirmamos la idea de que son los cuicos los que trajeron el virus. Pero y entonces si Si hago el es una, ejercicio de... si esta es una enfermedad, si esta es una, como diría Trump, si esta es una enfermedad china, si este es un virus chino para cuicos, bueno, los segregados tienen suerte, se supone. Pero y si lo intentamos invertir, por ejemplo, si midiéramos, si intentáramos definir el virus solo desde sus consecuencias prácticas, si por ejemplo intentáramos ubicar las eventuales muertes que se nos van a acumular en un mapa, probablemente no las encontraríamos todas acumuladas en los barrios altos. Entonces, independiente de si queremos usar categorías de clase, en la práctica vamos a ver distribuciones y vamos a ver dinámicas que sí te dan a entender que hay diferencias, pongámoslo en la capacidad adquisitiva de las personas, y por lo tanto se va a repercutir en si se pueden atender en la clínica o en el hospital y si va a haber un ventilador para ellos o no. Pero entonces una persona que es más, digamos que es más partidaria del lente de separar a la sociedad en grupos, te diría, ahí están los grupos, ¿no? Ahí están en la realidad, eso ya no es, yo ya no lo estoy imponiendo ideológicamente, sino que estoy describiendo la distribución de los muertos, ¿me entiendes? Sí, está bien, pero si lo que se dice, y ahí es donde yo voy, que encuentro que esto es más. Recién Cristóbal Rebolledo habló de que Cerro Navia, por ejemplo, era una comuna con una alta cantidad de contagiados. Yo no me sé los números de contagiados por comuna, Podemos especular, estoy ¿no? metido Sí. en este tema. Si eso es así, entonces ya no podemos determinar definitivamente que la enfermedad está, ¿cómo se llama?, limitada socialmente, ¿cachai? Pero No sigue es teniendo este elemento, sigue estando ahí como ante que nosotros, es como... no lo estaría, porque entonces, ¿quién contagió a la gente en Cerro Navia? Pero es que al final, está bien, se dio sin la intencionalidad, pero si vemos el resultado, el producto, ahí sí se ve un desequilibrio. Podemos entrar a intentar explicar el desequilibrio y la respuesta que encontremos no necesariamente va a ser es que los cuicos quieren exterminar a los pobres, no, absurdo. Pero en la práctica uno sí puede reconocer el impacto diferencial dependiendo de el lugar en el que vives y el ingresos que tienes. Está Entonces claro es que difícil. sí, pero Por eso es un intento de reconciliar cómo se vive en la realidad claro, con está claro, pero eso. el tema ahí es que un dato no da respuestas, un dato no da respuestas éticas. Claro. Entonces, definir post hoc que en determinada zona o determinadas personas fueron los vectores fundamentales de contagio y en base a eso tomar una actitud hacia una clase determinada es exactamente lo mismo que se hizo en Alemania con los judíos. Claro. Porque la situación económica y política de Alemania determinó que los banqueros judíos y los judíos en general, o sea, que los banqueros judíos se creara una idea de que ellos querían conquistar el mundo, de que dominaban la economía del país, etcétera, mientras el resto del país estaba pobre,
y al final, gracias a la crisis económica, se podía determinar que una raza en particular, porque además había toda una historia de antisemitismo en Europa, era Que la aprovechó culpable. Hitler. Sí. Todo Exacto. post-hoc, todo post-hoc. Y eso termina ¿qué? En la eliminación de, no sé, 2, 3 millones de judíos. Francisco, y en ese entendido No es sucede así. sumamente transversal la idea de acusar al cuico de traer el virus. Si bien podemos entender que no es una concepción muy liberal hacerlo, ¿crees tú que finalmente la sociedad a lo largo de la historia entiende que cierto grupo social, cierto grupo cultural tiene que ser responsable para poder expiar las culpas propias? ¿Y cómo eso lo podemos llevar hacia el futuro? Porque hoy por hoy dicen de que Cerro Navia tiene más casos que Vitacura o Las Condes, pero que ahí no se hace cuarentena y que en otras capitales, en otras comunas, no habría tanto, pero sí estaría como esa idea de Piñera tiene que cerrar Las Condes, Vitacura, Ñuñoa, Santiago Centro, porque allí viven los cuicos y los cuicos no hicieron daño, por lo tanto, si es que Piñera no hacía eso políticamente, no iba a estar con un 21% en la última cadena. ¿Qué tanto tiene eso de arraigo en el ser humano? ¿Puedes repetírmelo? Porque justo en ese momento como que se pegó un poco ¿Qué tan el... arraigada está en la persona, en el individuo, desde un punto de vista historiológico, la idea de culpar a otros para expiar sus propias culpas? Porque si Piñera no dejaba en cuarentena total, que ojo, es una cuarentena de desplazamiento, pero no de ingreso de salida, por lo tanto, en el fondo, yo igual puedo pedir un salvoconducto, ir al Santander o ir a un determinado trámite viviendo fuera de este espacio, pero si Piñera no cerraba estas comunas, el costo político que iba a pagar socialmente era muy alto. Entonces, volviendo al punto de inicio, ¿qué tan arraigada está esta noción en la sociedad a lo largo de su historia? Porque en su momento los nazis culparon a los judíos y podemos encontrar que en cierto momento de la historia los franceses culparon a los protestantes y en un cierto periodo de la historia los católicos culparon a las brujas y siempre existe un grupo determinado que tiene que ir a la hoguera. Bueno, tú mismo lo dijiste, pues tiene suficiente arraigo histórico y se puede retrotraer hasta, o sea, es parte constitutiva de las culturas. Antes había mecanismos rituales para controlar eso. O sea, la idea del chivo expiatorio, la idea del chivo expiatorio es un poco esa, después de una situación mágica en donde determinada tribu o pueblo cometía tenía determinadas tenía determinadas actividades que tendían un poco a la extralimitación, se le prendía la cola a un chivo que al salir expulsado salía corriendo del pueblo y era abandonado y de algún modo así todas esas culpas eran expiadas en ese momento. Entonces eso tiene un arraigo antropológicamente hace muchísimo tiempo. Y claro, siempre hemos tenido ese problema, por eso yo recomiendo el libro de Pablo Ortúzar. Hay que salir un poco de esa lógica para entender este tema, no hay que buscar culpables en los colectivos, porque eso no nos deja tan cerca de donde supuestamente estamos. Que No el nos deja, liberalismo. nos aleja de la civilización, diría yo. Creer que los grupos son los que tienen las culpas, que es un pueblo, una clase, una raza, un país incluso. Es como las personas que piensan que la prosperidad de determinados países dependen de otros países, y eso Claro, no es cierto. no es suma cero, No, suma ¿Claro? cero. es un error. Entonces, claro, nosotros podemos determinar a posteriori que efectivamente los vectores de contagio eran este y este, que llegaron por aquí, que venían de un viaje así y así, pero eh, Miguel. Pero esos son datos, y los datos no dan lineamientos morales, los lineamientos morales los construimos nosotros después. Si queremos utilizar esos datos para justificar odio de clase, eso es decisión de cada uno, y ojalá no sea la decisión de un gobierno. Pero los gobiernos efectivamente también tienen que jugar un poco con eso, porque su prestigio está en juego.
Y entonces tal vez para poder cerrar esa parte, tú dirías que en lo que estamos fallando es en construir la narrativa correcta, la que permite interpretar los problemas sociales, lo que le dan a las personas las herramientas para interpretar el origen de los problemas sociales sin que caigan en las trampas de la externalización, por ejemplo, Claro, o sea, de estamos en una tremenda decadencia. Yo lo veo yo no hago muchas clases, la verdad, me imagino que hay otras personas que deben de estar viendo esto que hacen más clases, pero en general entre las personas de mi generación que sí se dedican a hacer clases tienen una, han tenido experiencias bastante tristes respecto de cómo se logran encadenar hechos, establecer causalidades, y obviamente el problema de entender los contextos y cómo las situaciones que nos suceden a nosotros se enmarcan dentro de procesos más grandes. Entonces, estamos en un problema, no sé si de narrativa, estamos en un problema de narración. No narramos de formas muy diferentes. Y yo a veces no logro codificar bien, ya me siento un poco, o sea, no, yo ya desde el 18 de octubre en adelante, con lo que me ha tocado escuchar en términos de narración, definitivamente me asumí como una persona que ya está fuera de esa lógica generacional, de esa generación. Ya pasé a ser viejo oficialmente. Ya, para ir cerrando Vamos. y no abusar del tiempo, un par de preguntas de respuesta corta. Y si quisiesen eventualmente una frase para justificarla, partiendo por nuestro invitado especial, Francisco del Mar. ¿Es el cierre con cuarentena total de 6 comunas, incluyendo Las Condes, Vitacura, Ñuñoa, Santiago Centro, una estrategia del gobierno de Sebastián Piñera para culpar tácita o explícitamente a los acomodados de esta crisis? No. Nicolás. Puede ser. Respuesta política. Maximilian. Tal vez culpar no es la palabra, pero no. Si participaron en traer el virus, es inevitable que se tomen medidas distintas con respecto a ello. Orientadas a ello. Claro. Siguiente pregunta. Francisco, parte. ¿Es el gobierno de Sebastián Piñera un gobierno de cuicos? Perdón. Chuta. Difícil pregunta. Sí. Nicolás. Para mí. Sí, totalmente. Maximilian. Ahora es de cuicos progres. Por lo menos ahora hay más cuicos progres. Pero antes del cambio de gabinete, cuando teníamos subió el pan, pero bajaron las flores, ahí yo diría, ese era el cuico que vive al otro lado de las montañas y no entiende, en cambio ahora están el cuico un poco más aterrizado tal vez. Más aterrizado. Briones es el mejor ejemplo. ¿Es el progre un comunista en potencia? ¿O simplemente un estereotipo conveniente al relato político? ¿Tú decís que sí es un comunista en potencia o un tonto útil? Sí. No, yo creo que siempre es un simpatizante. Nicolás. El progre es una persona a la deriva, un tonto útil. Maximilian. Yo creo que el progre conecta con el reconocimiento del marxista del problema de la desigualdad y de la opresión, por ponerlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, hay una cercanía. Tal vez, como dijo Francisco, tiene una similitud, pero no va más allá de eso, creo. Sí. No, ojo, claro, o sea, no es solamente que vaya como es un tonto útil en el sentido que va con la corriente hoy día más progresista, pero el día de mañana puede perfectamente encajar más en la izquierda más extrema, así que va a depender del momento. Y la última pregunta, partiendo por Francisco, nuestro invitado, ¿es el cuico
o el progre un modelo a seguir por esta clase media emergente, muy aspiracional, tal cual como dijo, si no me equivoco, Miguel Sepúlveda en los comentarios. Hoy hasta el hijo de la nana va a Brasil y vive con los suegros. ¿Es el cuico y el progre un modelo a seguir por el promedio del país? Sí. Nicolás, Sí, es cosa que miren los New Rich que existen hoy día. Maximilian, Tal vez en la práctica lo es, pero si me lo preguntas en sentido normativo, diría que a lo que se tiene que aspirar es a lo que se refería Francisco antes de la Claro. la transición final a la modernidad. A eso deben aspirar las personas, diría yo, a la transformación como espiritual, tal vez, no sé. y ahora, partiendo por nuestros panelistas para dejar al invitado al cierre, un minuto para dar un resumen o una idea matriz que quieren quede en las personas que nos han estado viendo esta noche de toque de queda. Qué raro decir toque de queda en democracia en todo caso, pero bueno, son Sí. cosas de la vida. Bueno, cuarentena mejor. Maximilian, Yo diría, esto tal vez lo digo desde algo un poco más personal, pero yo diría que es importante tener presente los límites de usar una palabra como cuico. No necesariamente yo sugeriría abandonar la palabra, pero sí usarla con mesura, con un poco de resguardo. Es una palabra que describe algo y que sirve, pero como sintetizó Francisco y como estamos de acuerdo, siempre estamos hablando de individuos y por lo tanto tratar su apariencia de pertenencia a una clase social como primaria no necesariamente es positivo y ahí hay que tener cuidado. Bueno, en lo particular, creo que de todo lo que hemos conversado hoy día, además de concordar con Max, complemento en el sentido que el hablar de un cuico desde siempre ha sido peyorativo, pero hoy día tiene una connotación aún más negativa, y en ese sentido creo que hay que conservar la mesura también al referirnos, porque al final de cuentas todos hacemos las etiquetas. Nos gusta etiquetar a otros, pero en este caso puntual creo que es conveniente guardar un poco la compostura, mal, o sea, no la compostura, sino que la mesura como a lo que estamos comentando, porque al final de cuentas somos todos, somos todos parte de una misma, de un todo, somos parte de un todo que al final tenemos que convivir todos juntos. Las etiquetas evidentemente son para segregarnos o clasificarnos, como quieran llamarlo, pero siempre hay que hacerlo con la mesura del caso. Francisco, Ya. Bueno, yo siempre parto o trato de partir de la premisa de dos ideas fundamentales. La primera es la idea de mejorar, o sea, desde un principio como de perfeccionamiento, que siempre es personal, o sea, yo no le voy a exigir, no podemos exigirle a los demás determinados comportamientos, sino que debemos partir por exigirlos a nosotros. Entonces yo creo que como sociedad se puede caminar y avanzar y mejorar a una situación donde las etiquetas jueguen una labor quizás más jocosa y no terminen siendo fundamentales a la hora de definirnos política o ideológicamente. Y la otra es la premisa clásica de la ética, es que siempre hay que partir por tratar a los demás como uno preferiría que lo trataran. Entonces, las mismas etiquetas con las que yo uso, trato de aplicármelas a mí mismo. Yo creo que todos deberíamos un poco partir por ahí. Tal como dijo Cristóbal Rebolledo, creo que fue él, no sé quién fue, pero alguien habló de hablar de nosotros. Tenemos que mirarnos más a nosotros, no tanto a los demás. Y trabajar un poco en la comparación con uno mismo y no comparar tanto a los demás. pues bien, para cerrar, agradecerle profundamente a Pancho del Mar la confianza que siempre tiene en nosotros, en las invitaciones que le hago, en las invitaciones que se le hacen,
Él dice que se sorprende, pero para mí es siempre una grata sorpresa, contrario a lo que él cree, que él siempre acepte las locuras que les proponemos, los temas que les proponemos. En una oportunidad nos juntamos y nos sentamos a hablar sobre Cataluña en tiempos complejos, y ahora hablar del cuico y del progre, cuando entendemos que el ciudadano común está apuntando siempre a esto, de un lado al otro, cuando muchas veces cuico y progre son una sola persona, otras veces son conceptos contrapuestos, contra la señorita Cox, como dijimos al comienzo, apuntándola como una progre descontinuada, incluso con los epítetos de una internacional Gloria Álvarez, o entendemos que el cuico finalmente es el responsable de habernos contagiado, porque solamente el cuico pudiera ir a China, pero resulta que, como dijeron hace un rato atrás, a Brasil va cualquiera, hoy por hoy, con crédito. Y el futuro de Chile está en medio de una carencia de definición. Si bien al de su intervención, Francisco del Mar nos comentó con mucha convicción algo que para mí también es cierto. En el centro sur de Chile, la ranchera está extremadamente arraigada, pero finalmente el chileno tiende a ser una mezcla de cosas, debido a lo que él mismo también mencionó, este concepto, esta idea de globalización. Quedó al aire la respuesta, porque el objetivo, como dijimos al inicio, es generar más preguntas que respuestas, generar inquietud antes que generar una certeza. Y no me queda más que agradecerle nuevamente a Francisco del Mar, a Maximilian y a Nicolás por habernos acompañado la noche de hoy. Y mañana, lo más seguro, tendremos otra sorpresa. Muchas gracias. Hasta siempre. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, chau. Chao.